Saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que se enlaza con los trabajos de esta emisión. Le agradezco mucho que nos siga a través de la radio, por supuesto, plataformas de internet. Bueno, pues seguimos con la información. Fíjese que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, anunció este martes un nuevo conjunto de medidas para limitar la circulación de armas de fuego. Por supuesto, recordó que la responsabilidad fundamental es del Congreso, que debe pues hacerse responsable también de los tiroteos y matanzas que ha habido en los Estados Unidos. Creo que este es un argumento que sirve efectivamente a México, que a lo largo de los años ha venido planteando esta aspiración de que detrás de la atroz violencia que vive el país está también ese flujo de armas, algunas de ellas de asalto, que generan un desequilibrio entre el poder de los grupos criminales y las fuerzas de seguridad del Estado. Hoy hablaron Blinken y Marcelo Ebrard, hablaron del tema de fentanilo, fundamentalmente el asunto de pues cómo colaborar, cómo de manera conjunta enfrentar este gravísimo problema. El presidente habló nuevamente del asunto en tono crítico con los republicanos, senadores de distintas fuerzas políticas, incluso algunos de Morena están pidiendo serenidad al Ejecutivo y no entrar a un conflicto, en este caso con Estados Unidos de manera general, porque unos radicales, en este caso republicanos, lo están planteando. Hoy platiqué con el embajador Moctezuma sobre precisamente el enfoque que le van a dar a la comunicación, a la línea narrativa en los Estados Unidos, explicar, por supuesto, lo que México hace para combatir el narcotráfico y particularmente el tema del fentanilo. Un momento más le presento la conversación. Moody's, pues creo que llega tarde a la película. Rebajó ahora su calificación sobre el sistema bancario de los Estados Unidos, de estable a negativa, debido a un entorno operativo que se deteriora, dice, rápidamente. Aquí en México hace un momento platicaba con Jorge Arce, la cabeza de HSBC. Ellos están viendo con optimismo la reunión que tendrán, la convención de Mérida, y dice que en México de momento pues hay un sistema resiliente. En un momento más platicaré también con Eduardo Zuna, vicepresidente y director general de BBVA México. En más información le comento que el Senado de la República presentó el proyecto de nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. En un momento más le tendremos, por supuesto, también información, y si podemos conversaremos, depende si termina o no la sesión, con Olga Sánchez Cordero, senadora de la República. La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados acordó con el secretario de Gobernación poner una pausa a la iniciativa presidencial, esta que plantea el cabotaje de aerolíneas extranjeras. Yo creo que es un respiro en el sentido muy positivo. El presidente pues está muy enojado porque se celebró la reinstalación de Edmundo Jacobo en el INE. Además retó a Calderón a presentar en ese caso una denuncia en Estados Unidos por enjuiciar a García Luna. Sigue tratando pues por supuesto de sacarle hasta la última gota de proteína al caso García Luna, y por supuesto Felipe Calderón dice que no es ningún perseguido político y que si lo cree que presente denuncias. En otros temas dicen los diputados de Morena que van a dar sus, en este caso, dietas para pagar los traslados a la concentración del 18 de marzo. Y bueno, no se ha informado todavía cuánto se gastaron en la movilización encabezada por el presidente, que requirió pues múltiples esfuerzos gubernamentales. Se vio pues la forma en que movilizaban gentes. Se acuerda el 27 de noviembre, todavía no informan de esa. Ahora dicen que todo irá por cuenta y cargo de los, en este caso, legisladores y distintos funcionarios. Me permite que hagamos una breve pausa. Estamos de regreso en un instante con toda la información. Bueno, y seguimos con la información pendiente de la discusión que han tenido en la Cámara Alta sobre este Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Un momento más trataremos el tema. También le comento que avicultores, la Unión Nacional de Avicultores, confía en que efectivamente las consultas por el maíz, en este caso, pues se resuelvan el diferendo y se evite el panel de controversia. Esto es lo que opina David Castro Monroy, presidente de esta organización, la Unión Nacional de Avicultores. Hay inquietud porque, como usted sabe, pues hay un decreto del Ejecutivo que primero pues planteaba una fecha perentoria, después la han ido ampliando, esperando que los Estados Unidos aceptaran los productores de maíz la misma, pero no ha sido el caso. Han pedido las consultas y ahora pues veremos si esas consultas terminan en un arreglo político, que básicamente es que México retroceda en su posición, como ocurrió
para fortuna de muchos, probablemente de todos, que el Ejecutivo lo hiciera en materia eléctrica, que no persistiera en mantener sus tesis, que bueno, pues en algún momento fueron llevadas incluso como tesis nacional. Se acuerda que el presidente el 16 de septiembre lo iba a llevar como discurso, finalmente se bajó el tono, se encontró un arreglo, un modus vivendi con los Estados Unidos. Espero que en materia de maíz también encontremos esta forma de entendernos con nuestros socios. Voy ahora a enlazarme con Jesús Padilla, director de Noticieros Así Sucede. Jesús, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Muy buenas noches y buenas noches al auditorio. Pues para informarle que la semana pasada 8 mujeres desaparecieron en Celaya, en edades de entre 19 y 48 años. En el primer caso, son 6 de ellas que pues desaparecieron de acuerdo a los testimonios que dan familiares tras asistir a una reunión. Esto en un fraccionamiento que está entre el camino a San José de Guanajuato y Santa Rosa de Lima, lugares de influencia del cártel de Santa Rosa. Se trata de Mariana Gutiérrez Guzmán, de 19 años, Jocelyn Daniela Zamorano Macías, de 20, también Sandra Daniela Paredes González, de 24, Paulina Berenice Reséndiz Martínez, de 25, además de Rosa María Ramírez Ayala, de 42 años, y Gabriela Barbosa Ruiz, de 48. A ellas pues, se le sumó un séptimo caso, el caso de Cecilia Paredes González, hermana de una de las primeras 6 desaparecidas, de 26 años. Ella pues fue a denunciar un día después de la desaparición de su hermana y pues después ya no se le dio, sus familiares también denunciaron su desaparición. Y un caso más, el de Sandra Martínez Cruz, de 31 años, aunque ella hoy, hace unas horas, muy temprano, ya la alerta de búsqueda había desaparecido, ya la habían cancelado, dijeron que apareció con vida. Que se Sandra Martínez. Sandra Martínez Cruz, de 31 años, ella es la octava mujer que había sido reportada como desaparecida. Entonces todavía las autoridades no dieron más detalles, solo se informó que está bien y no tenía relación con las otras 7 mujeres que continúan desaparecidas. La Fiscalía está haciendo operativos en Celaya y en Tolentino Rosas, pero hasta el momento no se ha informado si los encontraron. Una de las líneas de investigación principal apunta pues a integrantes de este cártel de Santa Rosa de Lima como los autores, quienes se habrían llevado de este lugar donde le comento, donde estaban reunidas ahí en San José de Guanajuato, denominado el Álamo Country. Es lo que están investigando. Pues las familiares de las 4 jóvenes dijeron que pues trabajaban en eventos, no dijeron más. Algunos dijeron que como meseras, otros dijeron que no sabían específicamente, pero que les decían que estaban en eventos, y hasta el momento pues no han localizado a estas siete mujeres, y pues están haciendo operativos. Ayer el gobernador Diego Sinoé urgió al fiscal Carlos Amarripa a que pues dieran celeridad en este asunto. El fiscal dijo que pues todavía pensaban que podrían encontrarlas con vida, que estaban trabajando, que había 2 lugares en donde podrían localizarlas. Hoy se hicieron operativos en las inmediaciones en esta zona de Santa Rosa de Lima, pero no han logrado ubicarlas hasta el momento. Pues hoy ya no dieron ninguna autoridad dio ninguna declaración al respecto. Solo también se dijo que la seguían buscando, pero que no había resultados todavía hasta esta noche respecto a su Oye, Jesús, y esta sí, que apareció no dio algún dato, alguna... Digo, sería retórico que te preguntara, oye, es increíble que en un país como el nuestro desaparezcan 7 mujeres, pero como hay 100,000 desaparecidos, ya empezamos a acostumbrarnos a que eso es parte del paisaje nacional ante pues la impotencia de muchos ciudadanos. Al no ser extranjeras, pues tampoco hay esta movilización de la opinión pública. Dice, bueno, pues son mexicanas, desaparecen, ya veremos en qué condiciones aparecen o reaparecen, pero sí es un asunto escandaloso, ¿no? Que desaparezcan 7 mujeres en Guanajuato, en Celaya. Así es, muy escandaloso. Nunca se había dado una denuncia masiva de desaparición. Sí, en lo que va de este año ha habido 82 denuncias de personas no localizadas, de mujeres no localizadas en el estado de Guanajuato, pero no había pasado esto que se desaparecieran 7. En el caso específico de Patricia, de 31 años, de Sandra Martínez Cruz, de 31 años, ella no tenía ninguna relación con las otras 7 que desaparecieron. Las 6 primeras, que sí tenemos entendido es un grupo de amigas, y después la hermana de una de ellas fue quien denuncia. En este caso, sus familiares denunciaron que había desaparecido el viernes, y
la encontraron apenas ayer por la noche, aunque se dijo que no tenía ninguna relación con las otras 7 desaparecidas, que la siguen buscando en este momento, pero pues todavía no las localizan, y todo apunta hacia el cártel de Santa Rosa de Lima, doctor. Qué bárbaro. Oye, cruje la declaración de ayer, ¿no? Que México es más seguro que los Estados Unidos. A lo mejor en Idaho desaparecen también mujeres, pero que ocurra así, que no tengamos todavía rastros de ellas, sí hace que la declaración cruja, pero de una manera espantosa. Jesús, ¿algún apunte más? No, pues solo informarle que pues también localizaron en el municipio de Silao una fosa clandestina. Están investigando si tenía alguna relación. Al parecer no tiene relación. Encontraron ahí 4 cuerpos, 2 de ellos de mujeres, pero no tenía ninguna relación. Y pues el promedio todavía de asesinatos al día aquí en Guanajuato es de casi 9 asesinatos al día en Guanajuato. Ya. Bueno, pues muchas gracias, Jesús, por el reporte. Gracias, doctor. Y ahora que ganó el Oscar esta película, El Metaverso, pues yo por supuesto la voy a ver para entender bien cómo funciona este México en el metaverso, ¿no? Tienes por un lado pues, las declaraciones de los banqueros de cara a la reunión de Mérida, que es verdad, o sea, es parte de la realidad, un país que tiene pues, muchas oportunidades para recibir inversión, se están registrando ganancias como nunca, el mercado de cambiario pues le ha ido muy bien, al país están entrando miles de millones de dólares, todo eso es cierto. Al mismo tiempo tenemos una relación privilegiada con Estados Unidos, una vecindad de la cual nos beneficiamos con innovación tecnológica, viene Tesla, todos felices, esa es otra realidad. Y al mismo tiempo tienes esta realidad de un México políticamente broncudo y profundamente pueblerino, una discusión absolutamente anémica desde mi punto de vista sobre si quieren descabezar o no descabezar, en este caso el plan B, si el presidente pues vive, me resulta increíble, ¿no? Que el jefe del Estado, con tantas cosas importantes como tiene que ver, esté pendiente de si Edmundo Jacobo regresó o no regresó, o cuánto cobra tal o cual periodista. Dice uno, ¿en serio? O sea, esos son los temas que le preocupan al presidente, que visiblemente le preocupan, si no, no dedicaría su tiempo y su conferencia matutina a los mismos. Esa política profundamente pueblerina y plumbea es también, o convive con el otro México, y al mismo tiempo tienen el metaverso, este México terrible, ¿no? Desaparecen 7 mujeres, secuestran a 4 norteamericanos y el propio crimen organizado entrega a los responsables con una etiquetita con los atentos saludos, ¿no? de nosotros, lo cual es absolutamente inquietante. Por cierto, lo invito a que vea la conversación que tuve con Sergio Aguayo, ya está en YouTube, sobre este tema de Tamaulipas y sus múltiples implicaciones, pero en este metaverso en el que vivimos, todo puede ocurrir en un México en el cual hay magníficos resultados en lo macroeconómico, una política disfuncional, anémica y profundamente frustrante, porque dice uno, la política debería servir como para lanzar los grandes proyectos. Ayer le decía lo de ciberseguridad, una gran estrategia para que el agua deje de ser un problema en el país, por no hablar ya de grandes elementos de modernización en el sistema educativo o en el campo de la innovación. No me pongo a soñar el día de hoy o que funcione bien la aeronáutica civil. Por cierto, celebro que le hayan puesto pausa a este tema del cabotaje, pero así estamos en el metaverso. Todo sucede al mismo tiempo en este México nuestro. Vamos a Monterrey con Raimundo Elizalde. Raimundo, te saludo. Muy buenas noches, doctor. Les saludo con mucho gusto. Bueno, informarle lo que ocurre respecto de estas 3 mujeres que permanecen en calidad de no localizadas, desaparecidas, y es que 2 de ellas son ciudadanas también con nacionalidad norteamericana. Le comento que ellas 2 venían acompañadas de una amiga y tenían como destino del municipio de China, Nuevo León, hacia Montemorelos, para vender ropa de paca, esta que traían desde Estados Unidos. Lamentablemente, desde el 25 de febrero no han sido localizadas. A casi un mes de esta desaparición, todavía las autoridades no tienen pista. Le comento que también estaría involucrado el tema del territorio tamaulipeco, ya que ellas pierden total pista, total comunicación con sus familiares y seres queridos en la carretera a Méndez, esta que conduce a Tamaulipas. Hasta el momento, lamentablemente, no hay pista de ellas. Se suponía que podía tener relación con un evento violento ese mismo 25 de febrero, donde se localizan cuerpos calcinados. Finalmente ya fueron reconocidos estos cuerpos con pruebas de ADN. Se tratarían de hombres
ciudadanos de Tamaulipas. Así que bueno, el crimen organizado aparentemente estaría involucrado en estos hechos. Vaya. Pues Raimundo, ¿algún apunte más? Por el momento este es el reporte, vamos a estar al pendiente, doctor. Gracias. Y bueno, pues el día de hoy el Banco de México dio a conocer su reporte sobre economías regionales de octubre a diciembre del 2022. Interesante ver, por ejemplo, cómo tiene variaciones regionales tan importantes la producción, la construcción, por ejemplo, en el norte, pues hay un bajón tanto de la pública como de la privada, centro-norte también, en el centro. La única que tiene es un incremento importante y básicamente por la inversión pública es en el sur, por el efecto de las grandes obras públicas del país. O sea, este tema de la infraestructura y el crecimiento del que hablábamos con Arce hace un momento, el director y presidente del Consejo de Administración de HSBC, cómo se está rezagando la construcción de infraestructura en el norte. Y bueno, pues esto explica que a esas entidades que hoy están recibiendo más inversión podrían en los próximos meses o años dejar de tener este ritmo o quizá avanzar a un ritmo mucho más amplio si hubiera inversión en la región. Pero interesante ver también cómo se comporta la actividad turística y las demás actividades por regiones. Reporte pues sobre las economías regionales ya disponible en la página, por supuesto, del Banco Central. Vamos ahora contigo, Edna Jaime, directora de México Evalúa. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, Leonardo querido, qué gusto verte. Te ves muy bien en el nuevo foro. Ya sé que pronto voy a estar ahí. Cuando tú quieras, querida. ¿De qué vamos a hablar hoy? Leonardo, mira, quisiera hablarte de un nuevo observatorio en México Evalúa. Ahora que hablas de todo sucede al mismo tiempo en todos lados, pues que hay una dimensión de este mundo multifacético, multidimensional, al que tenemos que prestar mucha atención. Y es el de la transición energética. Si hay algo relevante para nuestro futuro, tiene que ver con esto, porque el mundo ya está encarrilado en esta nueva dimensión de cómo hacer lo mismo, hacer lo que siempre hemos hecho sin dañar al ambiente, aprovechando nuevas tecnologías. Y México no puede quedarse atrás porque es parte de un acuerdo comercial en el que el tema energético y la transición energética está en el corazón. Entonces, en México Evalúa tenemos especialistas en el tema, muy apreciadas, son dos mujeres muy apreciadas por mí, llenas de talento, que han decidido presentar un observatorio de la transición energética en este país y de esta dimensión en estas muchas dimensiones que definen nuestra realidad que no puede quedarse atrás. Entonces, este observatorio lo llamamos el sextante. Un sextante es un instrumento de medición para la navegación, Leonardo, que te mide, que te permite ver dónde están los astros, medir ángulos, ordenar. Y lo que queremos en México Evalúa es ordenar cómo vamos en la transición energética, porque es clave para el país, para su integración con Norteamérica y para contribuir a lo que este mundo necesita, una transición energética que permita mitigar los efectos del cambio climático. Entonces el sextante pues será este observatorio que tendrá una carta bimestral que haremos llegar a diferentes actores donde podemos poner análisis, pero sobre todo un conjunto de indicadores, un sistema de monitoreo de cómo va nuestra política energética, Leonardo. Me parece que no porque no sea importante para algunos gobernantes, deja de ser importante para los mexicanos. Y para los mexicanos que nos interesa tener futuro, creo que es relevante poner información. Este sistema de monitoreo vamos a estar midiendo, teniendo indicadores de transición energética, qué tanta energía limpia estamos generando, pero también indicadores de competencia económica, de construcción de mercado para la generación de energías limpias. Entonces tendremos indicadores de cómo la COFE se decide, de cómo están llegando las controversias, de los órganos reguladores del Estado mexicano en materia energética, en este campo de la regulación,
Y un tercer elemento, no son los únicos, pero me parecen los más importantes, cómo se desempeñan las empresas productivas del Estado respecto a indicadores clave de responsabilidad social o lo que se conoce como los ESG, que tiene que ver con transparencia corporativa, con responsabilidad social, con impactos de la empresa en distintos ámbitos. Entonces, pues me da mucho gusto presentar en público como quinceañera a nuestro sextante, porque creo que va a poder pues, aportar, Leonardo, pues, algunos elementos para ordenar nuestra discusión, para tener referentes en términos de datos que nos permitan saber cómo vamos y poder sentirnos como un país digno, ciudadanos de un país que están comprometidos con esta transición energética y con este compromiso pues, de hacer un mundo vivible en el futuro. Entonces, van a poder encontrar en esta carta, en este newsletter, a mí me gusta más ponerlo en castellano, entonces digo, esta carta, que será donde vaciemos los resultados de nuestro observatorio, poderlos ponerlos accesibles al público y que empecemos a construir una conversación seria, Leonardo. Me parece espléndido, mi querida Edna, como todo lo que hacen ustedes ahí en México Evalúa. Te agradezco mucho tu participación y nos vemos aquí la semana próxima. Me parece maravilloso. Gracias. Te mando un abrazo. Bueno, pues Edna Jaime, para fortuna nuestra, aquí efectivamente pues compartiendo esta reflexión. Fíjense que tengo aquí la nota sobre el tema de la tesorería de la Federación, de la que hablaba hace unos momentos. Dice Hacienda que en este gobierno pues la tesorería ha hecho un diagnóstico sobre el sistema de cuentas, ¿no? El CUT, y ha encontrado la necesidad de realizar un reordenamiento, dice, de las cuentas públicas, por excepción de las entidades y dependencias de la administración pública, que dice aperturan, supongo que son cuentas que abren, ¿no?, con autorización de esta institución. Tales cuentas presentaron inconsistencias, como estar aperturadas, supongo que abiertas, desde hace varias décadas por gestiones pasadas, sin contar con información de saldo, abiertas bajo el nombre de personas que ya no están en la función pública, con errores de clasificación, entre otras cosas. Con el desorden administrativo se presentaba el riesgo, dice el comunicado de Hacienda, de actos de corrupción. El acuerdo antes mencionado, el que le refería, está encaminado a actualizar el registro de las cuentas por excepción, elaborando una nueva base de datos que sigue lineamientos de apertura, gestión, cancelación y que harán más transparente el efectivo su manejo. Por tanto, este proceso no afecta a otro tipo de cuentas pertenecientes al sistema CUT y menos aún a los contribuyentes en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Bueno, pues quiero decirle que esta mañana conversé muy tempranito con el embajador Moctezuma. Él es nuestro embajador en los Estados Unidos, en Washington, y hubo una reunión de embajadores y cónsules para efectivamente, bueno, pues plantear la situación, la narrativa que vamos a presentar a los Estados Unidos. Pero antes de presentarle esa conversación, tengo ya en la línea al vicepresidente y director general de BBVA México, el ingeniero Osuna. Ingeniero, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches, un gustazo saludarte. El gustazo es todo nuestro, bienvenido. Pues, ¿cómo estás viendo la cita de Mérida? ¿Cómo llega, en este caso, el BBVA y el sistema en general? Ahora tenemos pues toda esta discusión de los bancos norteamericanos. ¿Cómo estás viendo el panorama, Eduardo? Bueno, yo creo que la banca llega habiendo hecho bien su tarea, especialmente en el 2022, es decir, una banca que prestó el año pasado suficiente crédito, una banca sólida en términos de índices de capital, de liquidez, que eso hoy es importante cuando justamente lo comparamos con lo que está pasando en Estados Unidos. Si bien Estados Unidos no tiene un problema sistémico, es algo muy puntual de algunos bancos, pues se refleja lo que ha sido la implantación de la regulación de manera muy contundente en México y llega muy sólida, haciendo su trabajo con altos niveles también de inversión en general, y el BBVA pues llega muy bien. Estamos llegando con un año 2022 en el cual crecimos de una manera muy importante el crédito y sobre todo te diría pues incrementando nuestros clientes, haciendo cosas pues, muy potentes de cara a la innovación. Mucha efectivamente inversión en innovación y en ciberseguridad, pero en términos generales la idea de un contagio, ¿ustedes lo desechan? Digamos, tema no estará presente en la agenda de discusión en Mérida. No estará presente porque yo creo que hay que entender que primero el banco que tuvo estos problemas en Estados Unidos, que hay más de un banco que puede tener problemas, es
básicamente un modelo de negocio muy puntual que tenían y sobre todo una subida de tasas muy importante que nadie esperaba y que terminó con un nivel de depósitos mucho más alto que lo que tenía en la cartera. En México, en general, los bancos tenemos una diversificación muy importante en nuestros depositantes, mucha gestión de depósitos del retail y sobre todo una cartera que no está puesta en bonos, sino en el sector productivo y en las familias. Eso me parece que también hace una diferencia importante y no hay un efecto contagio para México y déjame decirte que hoy tenemos que valorar de una banca que está haciendo su tarea y que está sólida tanto en términos de capital y en términos de liquidez. Y eso es bueno de cara al futuro de México y de cara al crecimiento que podemos tener. Ya. Oye, tú tienes una visión global por la extensión que tiene efectivamente el banco. Preguntarte cómo se está viendo México. Yo decía que estamos como en el metaverso, ¿no? Es decir, todo ocurre al mismo tiempo. Puedes tener un país que se mueve. Veo que la inversión, por ejemplo, creció en las últimas mediciones. Al mismo tiempo que tienes una política de suma cero, una política que no entusiasma ni agrega puntos al PIB y una violencia de los mil diablos. Todo ocurre, Eduardo, al mismo tiempo. El conjunto, ¿cómo lo ves? Bueno, hay que decir que cuando uno ve a México, estamos viendo muchas realidades de manera simultánea, como bien lo describías en tu comentario. Es decir, tenemos muchas realidades en México en términos de crecimiento, en términos de inversión, en términos de desarrollo humano, en términos de empleo. Y entonces vemos siempre los promedios. Entonces tenemos un México del centro hacia el norte que tiene un nivel de atracción de inversiones muy importante, que prácticamente está a pleno empleo y que está completamente conectado con Norteamérica y muchísima innovación de los empresarios mexicanos, zonas turísticas que van espectacularmente bien, el agro que está exportando en niveles récord, y luego tenemos algunas zonas que pues se han quedado un poco rezagadas por diferentes motivos históricos, y empezando por temas de educación, y que desgraciadamente en la pospandemia lo que ha ocurrido es que la desigualdad en México, en esto que acabo de escribir, se ha acentuado enormemente. Cuando vemos en el agregado, y un poco siguiendo tu pregunta de la operación del BVA en diferentes países, México se ve muy bien, porque hay que comparar contra otros países emergentes, incluyendo contra algunos países como España, que tienen una productividad laboral menor o que tienen poco crecimiento en muchos sentidos. Entonces México hoy es un buen lugar para invertir y estamos siendo muy consistentes justamente en esto y claramente te diría los números de la banca y los números de muchas empresas pues, constatan esto. Claro, hay muchas problemáticas a resolver y que en la medida que vayamos resolviendo esas problemáticas que bien describías, pues tendremos un crecimiento mucho más acelerado y seguramente podremos atraer mucho más inversión extranjera a la que estamos haciendo el día de hoy y sobre todo la certidumbre a los inversionistas locales, a los mexicanos que han venido invirtiendo pues cada vez menos, con menos contundencia. Ese es el gran reto que tenemos. Oye, hace 5 o 6 años decían los inversionistas, la inflación, digo, los analistas, los estudiosos de la economía, la inflación no es un problema. Hoy tenemos inflación en la zona euro, tenemos inflación nunca vista en la zona dólar y por supuesto en México. El tema desde el punto de vista global y particularmente en México, ¿cómo lo están evaluando, Eduardo? Bueno, yo diría que este es un fenómeno muy raro, es decir, algo que realmente fue global, como bien describes, y que además fue de un momento para otro. Tuvo que ver con esto que ya hemos descrito en la guerra de Ucrania con Rusia y todo el efecto colateral que tuvo en ese momento, pero también ya traíamos un problema de disrupción de las cadenas globales de la pospandemia. Y eso justamente lo que está haciendo es la oportunidad para México el día de hoy de atraer esas inversiones. Dicho lo anterior, hay una lucha de todos los bancos centrales por contener la inflación. El Banco Central de México ha hecho un gran trabajo en tratar de contener la inflación y no perdamos de vista que lo más importante para sostener el crecimiento y para el bienestar de las familias es tener inflaciones bajas. Y en ese sentido, pues estamos haciendo la tarea en México, aunque hay que decir que esta inflación que estamos viendo a nivel mundial normalmente tratas de enfriar la demanda, pero el problema viene en la oferta con los choques que hemos tenido tanto a nivel del problema de las cadenas que describía y también esto que está pasando en Europa. Entonces, estamos viendo un momento bastante inédito que también te habla de la conexión que hay en el mundo, no solamente en los sistemas financieros, sino en todas las cadenas de proveeduría y el efecto que estamos teniendo. Yo creo que vamos a tener un año 2023 con toda una inflación que no debería de tender a subir, pero va a bajar a un ritmo menor de lo que estábamos esperando, pero que esperamos no tenga un impacto muy fuerte en el crecimiento en México.
Ya. Lo que he hecho en falta, a lo mejor tú me puedes orientar en eso, son también, digamos, con las oportunidades que tenemos con el nearshoring, la ventaja comparativa que tiene el país, que ya describías tú hace unos momentos, como grandes proyectos industriales, ¿no? Que se anuncia así, lo que tenemos pues una inversión muy importante en tal o cual sector. Lo sigo echando en falta, ¿no? Como que la inversión está más centrada en este caso en actores públicos. Pero ¿me permites que haga una breve pausa y terminamos la conversación, Eduardo? Con todo gusto, doctor. Regresamos. Conversación con el vicepresidente y director general de BBVA en México, Eduardo Osuna. Vicepresidente, te preguntaba si se están anunciando, planteando grandes proyectos industriales, grandes proyectos, en este caso, de infraestructura, que esté financiando la banca privada. A ver, yo te diría que cuando hacías un comentario sobre el nearshoring, es una realidad que ya está ocurriendo en México y sí estamos viendo muchas empresas que están llegando a México, especialmente aquellas que están moviendo cadenas de producción, y lo estamos viendo pues todos los días en el seguimiento que estamos haciendo. Sí estamos haciendo poco financiamiento de infraestructura y me parece que va a ser uno de los faltantes importantes hacia adelante en el país. Es decir, si nosotros queremos aprovechar toda la oportunidad que se nos viene en el nearshoring, la realidad es que tenemos que hacer mucho más que solamente estar recibiendo esas inversiones, sino preparar toda la cadena logística que hoy tenemos, que cada vez es más insuficiente, especialmente para darle salida a todos estos bienes, pero que simultáneamente es una gran oportunidad de futuro para México. Es decir, hoy nos faltan proyectos de infraestructura, nos faltan proyectos de energía que vamos a tener que hacer, porque si no, no aguantaremos este nivel de inversión y sobre todo no capturaremos esta gran oportunidad, que es una oportunidad única, que no va a ser de un año, van a ser de muchos años, y la banca está muy activa financiando. Estamos muy activos financiando a empresarios mexicanos que hacen parques industriales, cadenas que están llegando de clientes que ya estaban y otros que no están. Estamos muy activos y estamos viendo la realidad de lo que está ocurriendo. Por eso México creció 3.1 el año por ciento. Estamos viendo un arranque de año muy bueno. Enero y febrero han sido meses muy buenos en el arranque en términos de actividad comercial, y que eso es reflejo pues, de muchos clientes que están actuando en la economía todos los días, ¿no? Ya, interesante, y que hay dinero disponible para esos proyectos. Finalmente, preguntarte qué está haciendo el banco para mejorar la vida de tus usuarios, que son millones, es el banco más importante, número en el país. ¿Qué están haciendo para darles seguridad? ¿Cómo están invirtiendo también en las nuevas tecnologías, Eduardo? Bueno, estamos prácticamente en niveles récord de inversión. 2022 fue un año récord de inversión en tecnología, en infraestructura física, en temas de ciberseguridad, en expansión de nuestras propias redes, tanto de personas como en términos de nuevas sucursales. Y el 2023 va a ser exactamente lo mismo, un año todavía más importante en términos de inversión, porque como bien estamos creciendo en número de clientes. El año pasado incorporamos 3 millones de clientes nuevos, ya tenemos 28 millones de clientes, y de estos ya son 20 millones digitales. Para dar una idea, hicimos casi 200,000 transacciones promedio por hora en el celular en 24/7. Te da una idea de la dimensión de la adopción tecnológica y lo que nos implica en seguir invirtiendo en términos de este incremental de transaccionalidad que hemos tenido en los últimos años, y que disponibiliza todos los servicios que hace el banco para nuestros clientes, y sobre todo pues la experiencia la hace mucho más sencilla a través del celular. Muy bien, pues vicepresidente, te agradezco mucho el tiempo que has estado esta noche con nosotros. A ti, y un gusto saludarte, doctor. El gusto es todo nuestro. Eduardo Osuna es el vicepresidente y director general de BBVA México, para fortuna nuestra, hoy conversando con usted. Fragmento de la entrevista que tuve con el embajador Moctezuma. Hoy tengo ya en la línea telefónica a nuestro embajador en Estados Unidos, Esteban Moctezuma. Embajador, buenos días. Leonardo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bien, pues a todo tu auditorio. Ayer tuvieron reunión con el canciller y todos los cónsules. Cuéntenos cuál va a ser la estrategia a seguir para presentar la postura mexicana, supongo que sobre el tema del fentanilo y algunos temas más. Embajador. Pues mira, en general hay temas muy, muy importantes, como el tema del fentanilo. El fentanilo no es una droga más. El fentanilo realmente es una generación de drogas que se producen en el laboratorio, que desafortunadamente son letales. Entonces, pues hay un tema muy grave con esta droga que hay que combatir, y hay que hacerlo de manera conjunta, respetando siempre la soberanía de los países, acordando las formas de hacerlo.
por lo que rechaza a México con toda fuerza una intervención que no se ajuste al derecho internacional y a una reciprocidad. Estamos hablando de que estas cosas se negocian y se trabaja de manera conjunta. Ahora, lo bueno es que quien dijo esto pues es un par de senadores, no estamos hablando de una postura de mayor, sino que la propia Casa Blanca ha dicho que eso no es aceptable. Aquí en Estados Unidos, digamos que ese tema no se ve como un tema viable. Fue una muy mala y irrespetuosa afirmación de algunos senadores que afortunadamente desde el presidente hasta el canciller, aquí en la embajada y todos los cónsules, vamos a rechazar porque aunque sea una expresión limitada, es inaceptable y por eso hay que rechazarla de inmediato. ¿Y cuál va a ser la estrategia? ¿Van a estar, digamos, presentes en medios de comunicación? ¿Cuál es la estrategia, embajador? La estrategia es una campaña de difusión en todos los ámbitos en donde se vea el tema con total objetividad. En primer lugar, pues algo irreductible, y es que México rechaza y no aceptaría nunca una intervención como la que estos senadores propusieron. La segunda es precisamente trabajar con el gobierno y el Congreso, que son la mayoría de las personas que quieren trabajar constructivamente para luchar de manera conjunta en contra este flagelo. Y luego una cosa muy importante, este tema no es unilateral, o sea, no pueden señalar a México como el responsable de lo que está sucediendo en Estados Unidos, porque esto es un tema regional. Si nosotros tenemos un problema de tráfico de drogas, pues ellos tienen un problema de tráfico de armas. Mientras más armas llegan a México al crimen organizado, pues más fuerza tienen para combatir al ejército y a todas las autoridades que luchan en contra del tráfico de drogas. Por otra parte, si nosotros, por decirlo de alguna manera, tenemos el problema de la oferta, pues ellos tienen el problema de la demanda, un problema sobre el que tienen que trabajar, porque muchísima gente consume diferentes tipos de drogas y no hay una sola campaña que diga que eso es nocivo para la salud. Entonces se tiene que trabajar mucho en ese sentido. Por otra parte, difundir todo lo que México hace. O sea, México sí está luchando efectivamente en contra el narcotráfico y desafortunadamente pues se pueden señalar personas que han fallecido, elementos del ejército, de las policías, de la Guardia Nacional, de las agencias mexicanas que luchan en contra de la droga y están permanentemente expuestos. Entonces también que se sepa aquí que nosotros sí hemos permanentemente desmantelado laboratorios, capturado a quienes los producen, asegurado muchísimas toneladas de fentanilo, y la pregunta que nos hacemos y que le hacemos precisamente a Estados Unidos es, nosotros estamos haciendo esta lucha en nuestra frontera, ¿cuál es su lucha en su territorio? Nosotros no vemos que haya una reciprocidad en cuanto a la lucha en contra de la distribución de esto que les llega por la frontera. Entonces, afortunadamente, así como se hicieron esas propuestas que son inaceptables, estos días estuvo una delegación muy importante del gobierno americano encabezado por Elizabeth Sherwood, en donde se lograron también acuerdos muy importantes de cómo vamos a trabajar de manera conjunta y coordinada para ser más fuertes en combatir este flagelo que está afectando tanto sobre todo a la juventud de Estados Unidos, pero que además, si no lo detenemos, pues luego seguirá afectando a México y a Europa y a todo el mundo, porque es una droga sumamente
adictiva. Bueno, pues ahí está lo que me comentaba esta mañana el embajador Moctezuma, la estrategia que México desplegará a través, por supuesto, de nuestro embajador y todos los cónsules en los Estados Unidos. Doy ahora la más cordial bienvenida a la senadora de la República, exsecretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. Senadora, bienvenida. Me da muchísimo gusto, Leonardo, saludarte a ti y a tu auditorio, y gracias por esta oportunidad. No queríamos dejar de incluir este tema que creo que tiene una enorme relevancia, senadora. Ayúdeme a contextualizarlo apropiadamente, este Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Mira, nada más para decírtelo en muy pocas palabras, este es un parteaguas en la historia de la justicia cotidiana para nuestro país, para los justiciables. Es un nuevo paradigma, es un estelar del Congreso de la Unión, tanto de Cámara de Diputados y de Cámara de Senadores. Es un código que se construyó durante un año con la participación de las barras, los colegios de abogados, magistrados, magistradas, juezas, jueces, diputados, diputadas, senadores, senadoras, con la academia y con algo muy importante, con los presidentes de los tribunales superiores de justicia de todo el país. Lo que te quiero decir es que es inédito. Es inédito porque... Se me cortó la comunicación con la senadora Sánchez Cordero. En un momento más la recuperaremos. Me dice, es inédito, se da un procedimiento de ciertamente conjunción de distintas visiones e ir construyendo de una manera, en este caso acumulativa, una serie de experiencias para tener, en este caso, un código nacional de procedimientos. Es decir, implicaría que pues tendría las líneas generales del mismo, tendría que cumplirse en todas las entidades federativas, diferente nacional a federal, que es el código de la federación. El ser nacional pues implica que es de obligado cumplimiento las líneas generales para todas las entidades federativas. En el momento en el que podamos volver con la senadora Sánchez Cordero para concluir esta conversación, me dice ya que es un parteaguas. Parteaguas que es, en pocas palabras, un cambio de capítulo, digamos un momento, punto de inflexión muy importante en la historia de los procedimientos en este país, y ya en el momento en el que recuperemos la comunicación con ella, dar el énfasis en el tema de la justicia cotidiana, ¿no? Para la mayor parte de los mexicanos, hace un ratito platicaba con el profesor que dice, bueno, yo elevo una demanda al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y tú dices, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con mi vida? ¿Qué tiene que ver? Pues todos los debates que tiene la Suprema Corte con el Plan B, pues por supuesto que tienen que ver, pero hay una justicia que tiene que ver con la vida cotidiana de las personas. Me dicen que ya tengo a la senadora Sánchez Cordero nuevamente en la línea. Senadora, buenas noches nuevamente. Buenas noches, mi querido Leonardo. Entonces me decía que esto es un esfuerzo inédito, un parteaguas, participan también los presidentes de todos los tribunales, y yo elaboraba, Olga, sobre este tema de la justicia cotidiana, cómo este tema está muy cerca de la vida cotidiana de la gente. Está muy cerca de la vida cotidiana porque es precisamente un sistema de impartición de justicia, sobre todo en materia familiar, en materia civil, con juicios sumarísimos. Se introduce también algo bien interesante, que es precisamente la justicia digital. Además, tiene instituciones novedosísimas como las acciones colectivas. Tiene un nuevo capítulo de insolvencia del deudor, del concurso civil, porque quiero decirte que este código que tenemos vigente, de verdad, hacía casi una muerte civil del insolvente. Hoy le damos la oportunidad de trabajar, le damos la oportunidad de que pueda resolver y pagar sus deudas. En materia de justicia familiar, hemos estado escribiendo temas tan importantes en esta construcción como la no revictimización de los menores, el principio de mínima intervención con ellos. Obviamente la perspectiva de género está presente de manera transversal en todo el código. Tenemos un código de justicia civil, un libro de tercero de justicia civil maravilloso, también de procedimientos sumamente novedosos, y tenemos también los juicios universales, los juicios sucesorios. Tenemos el tema de los recursos. Queremos que los tribunales de alzada asuman su competencia y asuman su jurisdicción totalmente, y que no haya reenvíos
y no haya este tipo de ping-pong en los tribunales en donde se va a la apelación, se regresa por una prueba o por algo insignificante y vuelve nuevamente a la apelación. No, en los tribunales de apelación, las salas de apelación van a hacerse cargo también de toda la, digamos, van a asumir la competencia completa y van a emitir una sentencia de fondo, lo cual es verdaderamente increíble para que el justiciable no esté esperando los años y interponiendo recursos y más recursos y no se hagan cargo de su caso. Y realmente quiero decirte, con la intervención de los presidentes de los tribunales de todo el país, quiero decirte que es un tema de federalismo, pero un tema de federalismo que en donde se trabajó conjuntamente Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, donde estuvieron presentes todas las voces, que se construyó más o menos durante un año, 10 meses aproximadamente, un poco más de 10 meses, y en donde se escuchó a todas y a todos, donde dejaron sus posiciones personales a un lado, sus prejuicios, todos quienes intervinieron para construir y avanzar. De verdad, yo estoy muy emocionada con este Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Y estoy muy emocionada y entusiasmada porque mis 25 años en el sistema de impartición de justicia, pues mira, de algo me sirvieron para hacer aportaciones, pues con todas aquellas personas que estaban interviniendo. Creo que es una construcción maravillosa y tenemos un plazo hasta el 30 de abril para que este código legislativamente quede concluido en su proceso legislativo. Ya. Entonces será, al ser, digamos, un código nacional, implica a todas las entidades federativas que lo tendrán que adoptar, senadora. Sí, tenemos 4 años de vacatio legis para que ellos puedan hacer sus declaratorias correspondientes, tienen que hacer una declaratoria para adoptar este código nacional y tienen también que derogar sus códigos de procedimientos civiles de sus diversas entidades federativas. Efectivamente, pues, gran noticia, senadora, que valoramos mucho, nos haya comentado esta noche. Muchas gracias por la entrevista. Y gracias a ti por darme oportunidad de comentarlo con tu auditorio también. Muchas gracias. Gracias, la senadora Sánchez Cordero. También parte del metaverso mexicano, ¿no? Ocurren un montón de cosas. En este caso, esta convergencia importante para un código nacional de procedimientos civiles y familiares que puede cambiar la percepción de la justicia de millones de mexicanas y mexicanos que van a tribunales, que van, digamos, hacen uso de las instituciones para resolver temas pues cotidianísimos, ¿no? De su vida familiar, temas absolutamente cercanos a todos, que la justicia se modernice, que tenga toda esta nueva óptica que nos explicaba Sánchez Cordero y particularmente que se haya hecho con un nivel de convergencia y no es ordeno, mando y se aplica porque yo digo como está ocurriendo, por ejemplo, con el Plan B, ¿no? Que genera más discordia que concordia. En el metaverso mexicano también ocurren estas cosas, lo cual no deja de ser sorprendente. Tenemos un país fantástico, estará usted de acuerdo conmigo. Nos vamos, yo soy Leonardo Curcio, le agradezco mucho su compañía, cuídese y sea rabiosamente feliz, se lo merece.